Capítulo 16. Deseaba y temía a la vez ver al señor Rochester el día que siguió a esta noche de insomnio. Quería oír su voz de nuevo, pero temía encontrarme con su mirada. Durante la primera parte de la mañana esperé momentáneamente su llegada. No tenía la costumbre frecuente de entrar en el aula, pero a veces pasaba por unos minutos y tuve la impresión de que estaba seguro de visitarla ese día. Pero la mañana transcurrió como de costumbre. Nada sucedió que interrumpiera el tranquilo curso de los estudios de Adele, solo que poco después del desayuno oí cierto ajetreo en las cercanías de la cámara del señor Rochester. La voz de la señora Fairfax y la de Lea y la de la cocinera, es decir, la esposa de John, e incluso los tonos roncos del propio John. Hubo exclamaciones de «¡Qué suerte que el amo no se quemara en su cama! Siempre es peligroso dejar una vela encendida por la noche. Qué providencial que tuviera la presencia de ánimo de pensar en la jarra de agua. Me pregunto por qué no despertó a nadie. Es de esperar que no se resfríe durmiendo en el sofá de la biblioteca, etc». A mucha confabulación le siguió un sonido de fregar y un poner en orden, y cuando pasé por la habitación, al bajar a cenar, vi por la puerta abierta que todo había sido restaurado de nuevo al completo orden. Solo la cama estaba despojada de sus cortinajes. Lea estaba de pie en el asiento de la ventana, frotando los cristales empañados por el humo. Estaba a punto de dirigirme a ella, pues deseaba saber qué versión se había dado del asunto, pero al avanzar vi a una segunda persona en la cámara, una mujer sentada en una silla junto a la cama, cosiendo anillas a unas cortinas nuevas. Esa mujer no era otra que Grace Poole. Allí estaba sentada, de aspecto serio y taciturno, como de costumbre, con su vestido de estameña marrón, su delantal de cuadros, su pañuelo blanco y su cofia. Estaba absorta en su trabajo, en el que todos sus pensamientos parecían concentrados. En su frente dura y en sus rasgos comunes no había nada ni de la palidez ni de la desesperación que uno esperaría ver marcado el semblante de una mujer que había intentado un asesinato y cuya víctima intencionada la había seguido la noche anterior a su guarida y, como yo creía, la había acusado del crimen que deseaba perpetrar. Estaba asombrada, confundida. Ella levantó la vista mientras yo todavía la miraba. Ningún sobresalto, ningún aumento, ninguna pérdida de color. En ese momento no delataba emoción, conciencia de culpa o miedo a ser descubierta. Dijo: «Buenos días, señorita», a su manera flemática y breve de siempre, y tomando otra anilla y más cinta, continuó con su costura. La someteré a alguna prueba, pensé. Tal impenetrabilidad absoluta es incomprensible. «Buenos días, Grace», dije. «¿Ha pasado algo aquí? Creí oír a todos los criados hablando juntos hace un rato». Solo que el amo había estado leyendo en su cama anoche. Se quedó dormido con la vela encendida y las cortinas se incendiaron, pero afortunadamente se despertó antes de que las sábanas o la madera prendieran y que se las arregló para apagar las llamas con el agua de la jarra. «Un asunto extraño», dije en voz baja, luego mirándola fijamente. «¿El señor Rochester no despertó a nadie? ¿Nadie lo oyó moverse?» Ella volvió a levantar los ojos hacia mí y esta vez había algo de conciencia en su expresión. Pareció examinarme con cautela y luego respondió: «Los criados duermen tan lejos, ya sabe, señorita, que no sería probable que oyeran. La habitación de la señora Fairfax y la suya son las más cercanas a la del amo, pero la señora Fairfax dijo que no oyó nada. Cuando la gente envejece a menudo duerme profundamente». Hizo una pausa y luego añadió con una especie de indiferencia fingida, pero aún en un tono marcado y significativo: «Pero usted es joven, señorita, y yo diría que de sueño ligero. Quizás oyó usted algún ruido». «Sí, lo oí», dije bajando la voz para que Lea, que todavía estaba puliendo los cristales, no pudiera oírme, y al principio pensé que era Pilot, pero Pilot no puede reír, y estoy segura de que oí una risa, y una risa extraña.
Tomó una nueva aguja llena de hilo, la enceró cuidadosamente, enhebró su aguja con mano firme y luego observó con perfecta compostura. Es poco probable que el amo se riera, creo yo, señorita, cuando estaba en tal peligro. ¿Habrá estado usted soñando? No estaba soñando, dije con cierto ardor, pues su descarada frialdad me provocaba. De nuevo me miró y con el mismo ojo escrutador y consciente. ¿Le ha dicho al amo que oyó una risa?, inquirió. No he tenido la oportunidad de hablar con él esta mañana. ¿No se le ocurrió abrir la puerta y mirar a la galería?, preguntó además. Parecía estar interrogándome, intentando sacarme información sin que me diera cuenta. Se me ocurrió la idea de que si descubría que yo sabía o sospechaba su culpabilidad, me haría alguna de sus malignas jugarretas. Pensé que era aconsejable estar en guardia. Al contrario, dije, eché el cerrojo de mi puerta. Ah, entonces no tiene costumbre de echar el cerrojo de su puerta todas las noches antes de acostarse. Demonio, quiere conocer mis hábitos para poder trazar sus planes en consecuencia. La indignación volvió a prevalecer sobre la prudencia y respondí bruscamente. Hasta ahora he omitido a menudo echar el cerrojo. No lo creía necesario. No era consciente de que hubiera que temer ningún peligro o molestia en Thornfield Hall, pero en el futuro, y puse un marcado énfasis en las palabras, tendré mucho cuidado de asegurarlo todo antes de aventurarme a acostarme. Será sabio hacerlo, fue su respuesta. Esta vecindad es tan tranquila como cualquiera que conozco y nunca he oído que la mansión haya sido asaltada por ladrones desde que es una casa, aunque hay cientos de libras en plata en el armario de la platería, como es bien sabido. Y ya ve, para una casa tan grande hay muy pocos criados porque el amo nunca ha vivido mucho aquí y cuando viene siendo soltero necesita poco servicio, pero siempre pienso que es mejor pecar de precavida, una puerta se cierra pronto y es bueno tener un cerrojo echado entre una y cualquier mal que pueda haber por ahí. Mucha gente, señorita, es de confiarlo todo a la providencia, pero yo digo que la providencia no prescindirá de los medios, aunque a menudo los bendice cuando se usan con discreción. Y aquí cerró su arenga, larga para ella y pronunciada con la modestia de una cuáquera. Todavía estaba absolutamente estupefacta ante lo que me parecía su milagrosa compostura y su hipocresía de lo más inescrutables cuando entró la cocinera. «Señora Paul», dijo dirigiéndose a Grace, «la cena de los criados estará lista pronto. ¿Quiere bajar?» «No, ponga mi pinta de cerveza negra y mi trozo de pudding en una bandeja y lo subiré. ¿Quiere un poco de carne?» «No, solo un bocado y una pizca de queso, eso es todo. ¿Y el sagú?» «No se preocupe por ahora, bajaré antes de la hora del té y lo haré yo misma». La cocinera se volvió entonces hacia mí y diciendo que la señora Fairfax me estaba esperando, así que me marché. Apenas oí el relato de la señora Fairfax sobre el incendio de las cortinas durante la cena, tan ocupada estaba rompiéndome la cabeza con el enigmático carácter de Grace Poole y más aún reflexionando sobre el problema de su posición en Thornfield y preguntándome por qué no había sido puesta bajo custodia esa mañana o como mínimo despedida del servicio de su amo. Él casi había declarado su convicción de la criminalidad de ella la noche anterior. ¿Qué causa misteriosa le impedía acusarla? ¿Por qué me había impuesto a mí también el secreto? Era extraño. Un caballero audaz, vengativo y altivo parecía de alguna manera en poder de una de las más humildes de sus dependientas, tanto en su poder que incluso cuando ella levantó la mano contra su vida no se atrevió a acusarla abiertamente del intento y mucho menos a castigarla por ello. Si Grace hubiera sido joven y guapa, me habría sentido tentada a pensar que sentimientos más tiernos que la prudencia o el miedo influían en el señor Rochester en su favor, pero poco agraciada y de aspecto maternal como era, la idea no podía ser admitida. Sin embargo,
Reflexioné. Ha sido joven una vez. Su juventud sería contemporánea a la de su amo. La señora Fairfax me dijo una vez que había vivido aquí muchos años. No creo que haya sido nunca guapa, pero por lo que sé, puede poseer originalidad y fuerza de carácter para compensar la falta de ventajas personales. El señor Rochester es un aficionado a lo decidido y excéntrico. Grace es excéntrica, al menos, y si un capricho anterior, un antojo muy posible en una naturaleza tan súbita y testaruda como la suya, lo ha entregado a su poder, y ahora ella ejerce sobre sus acciones una influencia secreta, resultado de su propia indiscreción, de la que no puede deshacerse y no se atreve a ignorar. Pero habiendo llegado a este punto de conjetura, la figura cuadrada y plana de la señora Paul y su rostro poco agraciado, seco, incluso tosco, volvieron tan claramente a mi ojo mental que pensé, no, imposible, mi suposición no puede ser correcta. Sin embargo, sugirió la voz secreta que nos habla en nuestros propios corazones. Tú tampoco eres hermosa y quizás el señor Rochester te apruebe. En cualquier caso, a menudo has sentido como si lo hiciera y anoche recuerda sus palabras, recuerda su mirada, recuerda su voz. Recordaba bien todo, lenguaje, mirada y tono parecían en ese momento vividamente renovados. Estaba ahora en el aula, Adele dibujaba y me incliné sobre ella y dirigí su lápiz. Levantó la vista con una especie de sobresalto y «Tengo calor, Adele, de estar inclinada». Ella siguió dibujando y yo seguí pensando. Me apresuré a expulsar de mi mente la odiosa noción que había estado concibiendo respecto a Grace Poole. Me repugnaba, me comparé con ella y descubrí que éramos diferentes. Bessie Living había dicho que yo era toda una dama y decía la verdad, era una dama, y ahora me veía mucho mejor que cuando Bessie me vio. Tenía más color y más carne, más vida, más vivacidad, porque tenía esperanzas más brillantes y goces más agudos. Se acerca la tarde, dije, mientras miraba hacia la ventana. No he oído la voz ni los pasos del señor Rochester en la casa hoy, pero seguramente lo veré antes de la noche. Temía el encuentro por la mañana. Ahora lo deseo, porque la expectativa se ha frustrado tanto tiempo que se ha vuelto impaciente. Cuando el crepúsculo realmente se cerró y cuando Adele me dejó para ir a jugar al cuarto de los niños con Sophie, lo deseé con la mayor intensidad. Escuché a que sonara la campanilla abajo, escuché a que Lea subiera con un mensaje. A veces me parecía oír los propios pasos del señor Rochester y me volví hacia la puerta, esperando que se abriera y lo admitiera. La puerta permaneció cerrada, solo la oscuridad entraba por la ventana. Aún no era tarde, a menudo me mandaba llamar a las 7 y a las 8, y todavía no eran más que las 6. Seguramente no me sentiría completamente decepcionada esta noche cuando tenía tantas cosas que decirle. Quería volver a introducir el tema de Grace Poole y oír lo que él respondería. Quería preguntarle claramente si realmente creía que había sido ella quien había hecho el espantoso intento de la noche anterior. Y si era así, ¿por qué mantenía en secreto su maldad? Poco importaba si mi curiosidad lo irritaba. Conocía el placer de exasperarlo y calmarlo por turnos. Era uno en el que me deleitaba principalmente y un instinto seguro siempre me impedía ir demasiado lejos. Más allá del límite de la provocación nunca me aventuraba. En el borde extremo me gustaba probar mi habilidad. Conservando toda forma de respeto, toda propiedad de mi posición, aún podía enfrentarme a él en una discusión sin miedo ni incómoda restricción. Esto nos convenía a ambos. Unos pasos crujieron en la escalera por fin. Lea hizo su aparición, pero solo para comunicar que el té estaba listo en la sala de la habitación de la señora Fairfax. Allí me dirigí, contenta al menos de bajar, pues eso me acercaba, imaginaba, a la presencia del señor Rochester.
Debe de querer su té, dijo la buena dama mientras me unía a ella. Comió tan poco en la cena, me temo, continuó, que se encuentra bien hoy. Parece sonrojada y febril. Oh, completamente bien, nunca me he sentido mejor. Entonces debe demostrarlo mostrando un buen apetito. ¿Quiere llenar la tetera mientras termino esta aguja? Habiendo completado su tarea, se levantó para bajar la persiana que hasta ahora había mantenido subida, supongo, para aprovechar al máximo la luz del día, aunque el crepúsculo se estaba convirtiendo rápidamente en oscuridad total. Hace bueno esta noche, dijo mientras miraba a través de los cristales. Aunque no hay estrellas, el señor Rochester en general ha tenido un día favorable para su viaje. ¿Viaje? ¿Se ha ido el señor Rochester a alguna parte? No sabía que estaba fuera. Oh, partió en el momento en que desayunó. Se ha ido a Leas, la propiedad del señor Exton, a 10 millas al otro lado de Millcote. Creo que hay una gran fiesta reunida allí. Lord Ingram, Sir George Lynn y el coronel Dent y otros. ¿Lo espera de vuelta esta noche? No, ni mañana tampoco. Creo que es muy probable que se quede una semana o más. Cuando esta gente distinguida y a la moda se reúnen, están tan rodeados de elegancia y alegría, tan bien provistos de todo lo que pueda complacer y entretener, que no tiene prisa por separarse. Los caballeros especialmente suelen ser muy solicitados en tales ocasiones y el señor Rochester es tan talentoso y tan animado en sociedad que creo que es un favorito general. Las damas le tienen mucho aprecio, aunque no pensaría usted que su apariencia está calculada para recomendarlo particularmente a sus ojos, pero supongo que sus conocimientos y habilidades, quizás su riqueza y su buena cuna, compensan cualquier pequeño defecto de aspecto. Hay damas en Leas. Está la señora Eston y sus 3 hijas, unas jóvenes muy elegantes, por cierto, y están las honorables Blanche y Mary Ingram, mujeres hermosísimas, supongo. De hecho, he visto a Blanche hace 6 o 7 años, cuando era una muchacha de 18, vino aquí a un baile y fiesta de Navidad que dio el señor Rochester. Debería haber visto el comedor en ese día, qué ricamente estaba decorado, qué brillantemente iluminado. Creo que había 50 damas y caballeros presentes, todos de las mismas familias del condado. La señorita Ingram fue considerada la belleza de la noche. ¿La vio, dice usted, señora Fairfax? ¿Cómo era? Sí, la vi. Las puertas del comedor se abrieron de par en par y como era Navidad, se permitió a los criados reunirse en el vestíbulo para oír a algunas de las damas cantar y tocar. El señor Rochester me hizo entrar y me senté en un rincón tranquilo y los observé. Nunca vi una escena más espléndida. Las damas estaban magníficamente vestidas. La mayoría de ellas, al menos la mayoría de las más jóvenes, parecían guapas, pero la señorita Ingram era ciertamente la reina. ¿Y cómo era? Alta, de hermoso busto, hombros caídos, cuello largo y grácil, tez aceitunada, oscura y clara, rasgos nobles, ojos bastante parecidos a los del señor Rochester, grandes y negros y tan brillantes como sus joyas. Además, tenía una cabellera preciosa, negro como el cuervo, y también arreglada, una corona de gruesas trenzas detrás y delante los rizos más largos y lustrosos que he visto jamás. Iba vestida de blanco puro, un pañuelo de color ámbar le pasaba por el hombro y cruzaba su pecho, atado a un lado y descendiendo en largos extremos con flecos por debajo de la rodilla. Llevaba también una flor de color ámbar en el pelo, contrastaba bien con la masa de azabache de sus rizos. Fue muy admirada, por supuesto. Sí, por supuesto, y no solo por su belleza, sino por sus habilidades. Fue una de las damas que cantó. Un caballero la acompañó al piano. Ella y el señor Rochester cantaron un dúo. El señor Rochester no sabía que supiera cantar. Oh, sí, tiene una voz hermosa de bajo y un excelente gusto para la música. Y la señorita Ingram, ¿qué clase de voz tenía? Una muy rica y potente, cantaba deliciosamente. Era un placer escucharla y después
tocó. No soy juez de música, pero el señor Rochester sí, y le oí decir que su ejecución era notablemente buena. ¿Y esta dama hermosa y culta aún no está casada? Parece que no. Me imagino que ni ella ni su hermana tienen grandes fortunas. Las propiedades del viejo Lord Ingram estaban principalmente vinculadas y el hijo mayor se quedó con casi todo. Pero me pregunto por qué ningún noble o caballero rico se ha encaprichado de ella. El señor Rochester, por ejemplo, él es rico, ¿no es así? Oh, sí, pero ya ve, hay una considerable diferencia de edad. El señor Rochester tiene casi 40 años, ella solo 25. ¿Y qué? Todos los días se celebran matrimonios más desiguales. Cierto, sin embargo, apenas me imagino que el señor Rochester albergue una idea de ese tipo. Pero no come usted nada apenas ha probado desde que empezó a tomar el té. No tengo demasiada sed para comer. ¿Me permite otra taza? Estaba a punto de volver a la probabilidad de una unión entre el señor Rochester y la hermosa Blanche, pero Adele entró y la conversación se desvió hacia otro canal. Una vez más sola, repasé la información que había obtenido, miré en mi corazón, examiné sus pensamientos y sentimientos y me esforcé por traer de vuelta con mano estricta a aquellos que habían estado vagando por el yermo ilimitado e intransitable de la imaginación, al redil seguro del sentido común. Sometida a juicio en mi propio tribunal, habiendo dado la memoria su testimonio de las esperanzas, deseos y sentimientos que había estado albergando desde la noche anterior, del estado de ánimo general en el que me había complacido durante casi una quincena, habiendo comparecido la razón y contado a su manera tranquila una historia sencilla y sin adornos, mostrando cómo había rechazado lo real y devorado rabiosamente lo ideal, pronuncié sentencia a este efecto: que una tonta más grande que Jane Eyre nunca había respirado el aliento de la vida, que una idiota más fantástica nunca se había hartado de dulces mentiras y tragado veneno como si fuera néctar. Tú, me dije, una favorita del señor Rochester, tú, dotada del poder de complacerle, tú, de importancia para él de alguna manera, vamos, tu locura me enferma y has obtenido placer de muestras ocasionales de preferencia, muestras equívocas mostradas por un caballero de familia y un hombre de mundo a una dependienta y una novicia. ¿Cómo te atreviste, pobre, estúpida, incauta? Ni siquiera el interés propio pudo hacerte más sabia. ¿Te repetiste a ti misma esta mañana la breve escena de anoche? Cúbrete la cara y avergüénzate, dijo algo en elogio de tus ojos, ¿verdad? Abre tus párpados legañosos y mira tu propia maldita insensatez. No le hace bien a ninguna mujer ser halagada por su superior, que no puede tener la intención de casarse con ella, y es una locura en todas las mujeres dejar que un amor secreto se encienda en su interior, el cual, si no es correspondido y es desconocido, debe devorar la vida que lo alimenta. Escucha entonces, Jane Eyre, tu sentencia. Mañana coloca el espejo ante ti y dibuja en tiza tu propio retrato, fielmente, sin suavizar un solo defecto. No omitas ninguna línea dura, no alises ninguna irregularidad desagradable. Escribe debajo: retrato de una institutriz sin lazos, pobre y sencilla. Después toma una pieza de marfil liso. Tienes una preparada en tu caja de dibujo. Toma tu paleta. Mezcla tus tintes más frescos, más finos, más claros. Elige tus pinceles de pelo de camello más delicados. Delinea cuidadosamente el rostro más encantador que puedas imaginar. Píntalo con tus tonos más suaves y tus líneas más dulces, según la descripción dada por la señora Fairfax de Blanche Ingram. Recuerda los rizos del cuervo, el ojo oriental. ¿Cómo? ¿Vuelves al señor Rochester como modelo? Orden, nada de lloriqueos, nada de sentimentalismos, nada de lamentos. Solo toleraré el sentido y la resolución. Recuerda los rasgos augustos pero armoniosos, el cuello y el busto griegos.
que el brazo redondo y deslumbrante sea visible y la mano delicada. No omitas ni el anillo de diamantes ni el brazalete de oro. Retrata fielmente el atuendo, encaje etéreo y satén reluciente, pañuelo grácil y rosa dorada. Llámalo Blanche, una dama de rango y culta. Siempre que en el futuro te imagines que el señor Rochester piensa bien de ti, saca estos 2 cuadros y compáralos. Di, el señor Rochester podría probablemente ganar el amor de esa noble dama si decidiera esforzarse por ello. Es probable que desperdiciara un pensamiento serio en esta plebeya indigente e insignificante. Lo haré, resolví, y habiendo formulado esta determinación, me calmé y me quedé dormida. Mantuve mi palabra. 1 o 2 horas fueron suficientes para esbozar mi propio retrato a lápiz y en menos de 15 días había completado una miniatura de marfil de una imaginaria Blanche Ingram. Parecía un rostro bastante encantador y cuando se comparaba con la cabeza real en tiza, el contraste era tan grande como el autocontrol podía desear. Obtuve beneficio de la tarea. Había mantenido mi cabeza y mis manos ocupadas y había dado fuerza y fijeza a las nuevas impresiones que deseaba estampar indeleblemente en mi corazón. En poco tiempo tuve motivos para felicitarme por el curso de la saludable disciplina a la que así había forzado a someterse a mis sentimientos. Gracias a ella puede afrontar los acontecimientos, dije con una calma decente que de haberme encontrado desprevenida probablemente habría sido incapaz de mantener ni siquiera exteriormente.